iglesia, continuamos con nuestra serie en Lucas y he dividido el mensaje de hoy en dos partes, mis hermanos, porque si no, el mensaje de hoy hubiese sido 2 horas. Y los amo y sé que de repente mañana tienen que trabajar, así que no les voy a hacer eso. Una hora o un poquito menos vamos a estar aquí presentes en el mensaje. Entonces esta va a ser la primera parte y continuamos con la siguiente parte la próxima semana, ¿verdad? Prefiero ir un poco despacio para que todos entendamos lo que Dios nos quiere decir a través del pasaje. Amén. Pero bueno, hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Hoy estaremos viendo los versículos 4 al 15. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. ¿Lo tienen todos, mis hermanos? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, Jesús les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron a Cristo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose se ahogan por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: no rechaces la palabra de Dios. Aleluya. No rechaces la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu par: no rechaces la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, a través de estos versículos vamos a entender cuáles son las razones por las que mucha gente rechaza la palabra de Dios. Porque mucha gente rechaza la palabra por varias razones, y hoy vamos a ver esas razones. Vamos a entender por qué tú no debes rechazar la palabra de Dios, las consecuencias por rechazar la palabra de Dios en tu vida. Muchos en los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, han rechazado la verdad de Dios. Sabemos, mis hermanos, que el mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo odia la palabra de Dios. Eso lo sabemos. Pero lamentablemente, muchas personas que antes creían en Dios, ahora lo están rechazando. Algunas personas que antes dijeron: el Señor es mi Dios, ahora ya no creen en Él. Muchas personas, tanto adultos como jóvenes, están abandonando la fe en Jesucristo. Muchas personas, mis hermanos, han dejado de creer en la palabra de Dios. Muchas personas han dejado de caminar y perseverar en Dios.
Muchas personas han dejado de buscar al Señor con todo su corazón. Han dejado de adorar al Dios que los creó. Se han vuelto muchas personas indiferentes al Dios que ha sido tan bueno con ellos. Muchos que supuestamente habían creído, ahora se han quedado atrás. Han quedado distraídos con las cosas de este mundo. En este pasaje encontramos 4 corazones. Digan conmigo, 4 corazones. 4 tipos de personas. 4 decisiones que la gente decide tomar a cuanto a Dios. Y te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, joven, te pregunto, ¿cuál eres tú? ¿Cuál serás tú? Punto número 1, mis hermanos, y yo creo que solo hoy vamos a ver un punto. Hay 4 puntos. Vamos a ver uno hoy, la próxima semana los siguientes 3. Pero punto número 1, mis hermanos, el primer tipo de corazón o tierra, como vemos en esta parábola, es aquel que no cree. Digan conmigo, aquel que no cree. Aquí en estos versículos, mis hermanos, vemos a Jesucristo haciendo un gran énfasis de las parábolas. Miren lo que dice el versículo 4. Lucas 8:4 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venía a él, les dijo por parábola. Digan conmigo parábola. ¿Qué es una parábola, mis hermanos? Una parábola, mis hermanos, es una técnica de comunicación en forma de una historia o dicho para ilustrar una verdad. Una parábola, mis hermanos, es un modo de comunicación en forma de historia o dicho para ilustrar una verdad. En la retórica griega, las parábolas se usaban para aclarar algo, para demostrar algo, para hacer algo más vívido o más claro. Y Jesús, mis hermanos, va a usar esta técnica de comunicación, la va a usar para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, a través de las parábolas, Jesucristo iba a revelar cosas que antes eran secretas, ahora se los va a revelar a aquellos que han creído en Él. Aleluya. Les va a revelar la mente de Dios, la mente de Cristo, les va a revelar quién es Dios. Aleluya. A los que han creído. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Lucas capítulo 8, versículos 9 al 10 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros, los discípulos, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, a los que no han creído, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hermanos, Jesús iba a usar las parábolas para revelar cosas que hasta ese momento solo Él sabía. Y se las iba a revelar a sus discípulos. Gloria a Dios. ¡Qué privilegio! A los que en verdad habían creído en Él, a los que en verdad estaban caminando con Él, Cristo les iba a revelar y dar más. Como dijo Cristo, a los que tienen se les será dado más y a los que no tienen lo poco que tienen se les será quitada. Él ahí se estaba refiriendo de la palabra. Y a la misma vez iba a enseñar en parábolas para encubrir la palabra para otros. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. De este modo, para Cristo, las parábolas iban a funcionar con doble propósito. Primeramente, para revelar las verdades y misterios de Dios a los creyentes. Y segundamente, para encubrir, para ocultar las verdades de Dios para los que no querían creer. El hecho que Jesús ahora estaba enseñando en parábolas era algo bueno para el que creía, pero era juicio para el que no quería creer.
El hecho que Jesús ahora en este capítulo está enseñando en parábolas para que no todos entendieran, significaba que el juicio de Dios había llegado. Dios vino para todos, pero no todos lo recibieron. Llega un momento en donde la paciencia de Dios, la misericordia de Dios tiene un alto. Qué tremendo, ¿no? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es grande, fiel para perdonar. Pero llega un momento en la vida de una nación, en la vida de una persona individual, que de repente llega el juicio de Dios. Y el juicio de Dios había llegado ahora para Israel. Qué triste. Sus Mesías, el Rey de Reyes, se había encarnado, el Dios invisible se había hecho visible para venir a buscar lo que se había perdido, mas ellos no lo querían. Como hoy en día mucha gente no quiere a Cristo. Como hoy en día mucha gente rechaza a Cristo, odia lo que Jesucristo es y representa. El juicio de Dios había llegado. El hecho que Jesucristo ahora estaba enseñando en parábolas era señal de juicio. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13, en donde encontramos esta misma parábola, este mismo evento, pero bajo los lentes de Mateo. Mateo nos da otro ángulo. Miren lo que dice Mateo 13, 10 al 15. Esta misma parábola. Dice entonces, ¿lo tienen? Mateo 13, 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero ¿por qué va a hacer esto Cristo? Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ¿qué? Sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Leamos la segunda parte del versículo 15. Dice, para que les hablo en parábolas, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, para que no entiendan en el corazón, para que no se convierten y no se sanen. Wow, qué palabras de Cristo que Él te diga eso. Yo lloraría en ese momento. Israel no quería creer. Estos versículos aquí que Mateo escribe aquí son referencia a unas palabras del profeta Isaías. Vayan conmigo a Isaías 6, Isaías capítulo 6, donde encontramos estas mismas palabras y entendamos por qué Dios ahora estaba hablando en parábolas, por qué ahora Dios no quería que ellos entendieran, por qué ahora Dios no quería que se sanaran o se arrepintieran. Miren lo que dice Isaías 6, 9 al 10. ¿Lo tienen? Dice, y dijo, Dios le dijo a Isaías, recuerden aquí es cuando desciende la gloria y lo manda, y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el versículo 9, Isaías 6, 9 dice, y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, hazlo duro, le dijo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y que no haya para ellos sanidad. Jesucristo, mis hermanos, ahora iba a enseñar en parábolas. ¿Por qué?
Porque Israel lo había rechazado como Mesías. Lo habían rechazado como el rey. Lo habían rechazado como el Hijo de Dios. Repito y digo, como mucha gente hoy en día hace. Quiero que veamos lo que los líderes religiosos dijeron de Jesús. ¿Qué dijeron de Jesús? Al Jesús hacer milagros y prodigios y predicar las buenas noticias, predicar arrepentimiento y salvación. Veamos cuál fue la respuesta de la gente. Miren lo que dice Mateo 12. Mateo 12, 24. Mateo 12, 24. Dice, ¿lo tienen? Mateo 12, 24 dice, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, Satanás, el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Wow. Israel llegó al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el Hijo de Dios, y le dijeron, tú eres Satanás. Ellos dijeron eso y rechazaron a Jesús a pesar de haber visto a Jesucristo hacer cosas formidables que solo Dios puede hacer. Dios no les dijo a ellos, crean en mí, sino Él les dijo, crean en mí en base a lo que estoy haciendo. Dios les dio evidencias tras evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, endurecieron sus corazones y no querían creer. Es como cuando hoy en día le das a mucha gente muchas razones lógicas por qué Dios es y existe. Sin embargo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ellos dijeron eso y rechazaron a Jesús a pesar de haber visto a Jesucristo hacer grandes cosas. Se hicieron tercos, endurecieron ellos mismos su corazón ante la verdad de Dios. Era tan claro como el agua, pero dijeron, no, es cierto. Los fariseos, mis hermanos, endurecieron su corazón. Los fariseos blasfemaron contra el Espíritu. Y a ese grupo, a ellos son los que Jesús encubre la verdad. Les tapa el entendimiento. No porque lo quiso así. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos se conviertan y lleguen al arrepentimiento, a la salvación. Esa es la voluntad y el deseo y el corazón de Dios. Mas Él respeta la decisión de cada uno. Cuando alguien decide rechazar la verdad, rechazar la palabra. Dios comenzó a hablar en parábolas, no porque lo quiso así, sino porque ellos mismos se taparon los ojos y se taparon los oídos para no ver ni escuchar. Es como cuando a un niño le estás hablando y cierra los oídos así, en rebeldía para no escucharte. Eso es lo que hicieron los fariseos. Y no solo ellos, sino que muchos más. Muchos de Israel hicieron lo mismo. Por lo tanto, mis hermanos, Dios endurece aún más el corazón de ellos. Dios los entrega a sus concupiscencias. Dios los entrega a sus inmundicias e incredulidad. Qué triste es eso. Es como cuando la gloria shekinah de Dios se apartó del templo. Eso fue un momento triste. Dios nos ha abandonado. No porque Él lo quiso, sino porque ellos lo sacaron. Y desafortunadamente muchos hoy en día hacen lo mismo. Faraón, ¿cuántos se recuerdan de Faraón? El que oprimió a Israel en Egipto. En el libro de Éxodo, Faraón también endureció su corazón ante Dios.
A pesar de ver cosas formidables y cosas grandes que solo Dios puede hacer, sin embargo, al él ver todas estas plagas, señales, prodigios, sin embargo, él endureció su corazón, dice la palabra. Por lo cual, porque él tomó su decisión, Dios lo endurece aún más. Qué tremendo. Él decidió endurecer su corazón a pesar de todo lo que Dios estaba mostrando y no quiso cambiar su decisión, por lo cual Dios endureció su corazón aún más para que no se convirtiera y no fuese salvo. El juicio de Dios para Faraón llegó. El juicio de Dios para los fariseos llegó. Y déjame decirte que el juicio de Dios para todos aquellos hoy en día, en el siglo XXI, que aún viven y respiran, pero en rebeldía no quieren creer en el Señor, el juicio de Dios también pronto vendrá. Yo sé que este no es un mensaje popular. Yo sé que este es un mensaje que a nadie le gusta escuchar, pero es la verdad. Fácil me es rascarte los oídos y hacerte sentir bien, pero será para tu perdición. La palabra de Dios es para que reconozcas que sin Dios no somos nada y que sin Él nada podéis hacer. Cristo Jesús dijo, permaneced en mí. El juicio llegó para Faraón. El juicio llegó para los fariseos y el juicio llegará también para todos aquellos que en rebeldía no quieren creer en el Señor. El juicio de Dios también pronto vendrá. Y eso es lo que Jesucristo, mis hermanos, nos dice en la parábola. Miren lo que dice el versículo 5, Lucas 8:5. Eso es lo que Jesucristo está dejando entender con el primer tipo de corazón, el que no cree. Miren lo que dice Lucas 8:5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron. Aquí Jesucristo está usando una ilustración, una parábola. Hermanos, el obrero, el que trabajaba el campo, la tierra, el obrero después de preparar la tierra con el arado, tomaba una bolsa grande llena de semilla y luego comenzaba a tirar semilla por todo el campo que ya había sido preparado, lo tiraba. Pero dentro de estos campos que habían y abundaban, habían caminos en medio de estos campos que la gente usaba para cruzar esos campos. Estos caminos eran aproximadamente 3 pies de ancho. Es como este pasillo aquí. O como el tamaño del sidewalk. Cuando estás caminando por donde camina la gente. Es como un pedazo de 3 pies. Así eran las carreteras de esos días. No eran carreteras grandes. Eran de sin más 3 pies. Y estas carreteras cruzaban por los campos para que la gente pudiera cruzar esa tierra, ese campo. De hecho, en Lucas capítulo 6, Jesús y sus discípulos están cruzando los sembrados, están cruzando un campo. Ellos no están pisando el trigo, sino están caminando por esta pequeña calle y arrancando espigos que habían a sus lados. Ellos estaban cruzando estas calles que había. Ellos no pasaron encima del grano, sino por estos caminos. Entonces, eso explica por qué alguna semilla cayó en un campo en medio de una calle. Porque las calles estaban en medio de estos campos. Entonces, al regarlo, de repente caía una porción aquí, en donde la gente caminaba. Y esa semilla era pisoteada, era aplastada. Y permitía que los pájaros con facilidad pudieran venir y comerse esa semilla. Y Jesús usa esta ilustración para mostrar una verdad.
para mostrar el juicio. Jesús comparó esta pasarela, este camino, al corazón endurecido de la gente que Satanás ha cegado. Esa porción, ese camino era tierra dura, seca por el sol. Y ahí es donde cayó esa semilla. Donde cayó esa semilla que luego Jesús revela que es semejante a la cuando Satanás viene y cega las mentes para que la gente no crea y sea salvo. Satanás, mis hermanos, viene y roba la palabra de Dios en la gente para que no dé fruto en la gente con el fin que no crean y sean salvos. Miren lo que dice el versículo. Lucas 8, 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Satanás está trabajando en estos tiempos. Satanás, mis hermanos, está obrando en estos tiempos y está cegando el entendimiento, la vista de los incrédulos para que no lleguen a la luz de Jesucristo. Yo no sé en esta noche si hay alguien aquí que aún no ha creído en el Señor o que no está caminando con el Señor. Es Satanás tratando de detenerte. Hay una guerra espiritual, no permitiendo Satanás sus demonios para que tú llegues a la luz de la verdad. Vayan conmigo a 2 Corintios 4:4 para el que no cree. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. ¿Lo tienen? 2 Corintios 4:4 dice, comencemos del versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios minúscula de este siglo, se está refiriendo a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, mis hermanos, es un adversario que ya ha sido juzgado. Hay una gran cadena sobre él. Él ya ha sido condenado y juzgado. Pero todavía tiene libertad. Todavía tiene un poquito de tiempo. Satanás es un adversario que ya ha sido derrotado, pero no ha sido aún encarcelado. Él todavía sigue libre. Sus días están contados y él sabe que su tiempo es corto. Satanás sabe que su tiempo es corto. Mas tú y yo vivimos como que si tenemos todo el tiempo del mundo. Vivimos como que si Cristo va a venir hasta en no sé cuántos años, hicimos mañana voy a creer en Él. El tiempo es corto. El día de creer en el Señor es hoy. El día de estar a cuentas con el Señor es hoy. El día de arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar cualquier inmundicia, pecado que no agrada al Señor es hoy, y seguir a Cristo hoy. Porque el tiempo es corto. Satanás sabe que pronto él va a ir al lago de fuego. Allá es su destino. Es lo que nos dice Apocalipsis, que él será arrojado, él y el infierno serán arrojados, lanzados al lago de fuego. Él sabe para dónde va. Ya fue condenado, pero déjame darte unas noticias. Él no quiere ir solo. Él no quiere ir solo. Satanás odia toda cosa y toda persona que carga la imagen de Dios. ¿Por qué Satanás te quiere destruir a ti? Porque fuiste creado a imagen de Dios. Satanás odia a Dios.
y quiere destruir todo lo que Dios ha dicho es bueno. Te quiere destruir a ti. Quiere destruir tu familia. Quiere destruir tu hogar. Jóvenes, quiere destruir tu juventud. Matrimonios, quiere destruir tu matrimonio. Para que cuando seas grande digas, no tengo en ellos contentamiento. Él va para el lago eterno, pero no quiere ir solo. Quiere llevarte a ti con Él. Quiere llevarte a tus hijos. Quiere llevarte a ti, joven. Por eso la palabra nos insta, nos urge, nos exhorta. En Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Si tú tienes un corazón en esta noche de piedra, un corazón comparado a ese camino que la palabra de Dios aún no ha llegado a causa de tu rebelión, a causa de tu no querer creer en Dios, aunque las evidencias son claras como el agua. Hoy es tu noche para que tú dejes esa rebeldía y creas en el Señor antes del que venga el juicio de Dios. A la persona aquí presente que aún no ha creído, al que por rebeldía aún no ha puesto su fe en el Señor, te insto, te ruego, te pido que escuches el mensaje de Jesucristo. Aún estás a tiempo. Jóvenes, arrepiéntanse de sus pecados. Jovencitas, arrepiéntanse de sus pecados. Obedece a papá y mamá. Hermanos, vivamos para el Señor. Sigue a Cristo. El tiempo se acerca. Te insto, te ruego, mi hermano, mi hermana, jóvenes, a que te arrepientas de tus pecados. Que creas en Jesucristo. El único que te puede salvar, cree en Él. Cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Declara con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Aleluya. Aleluya. Pero, mis hermanos, digan conmigo, pero. Y para concluir, si tú eliges rechazar a Dios y su palabra, déjame decirte que las consecuencias son grandes. Si tú decides rechazar la palabra de Dios, la verdad, el verbo de Dios, Cristo Jesús, si tú decides rechazarlo, déjame decirte que las consecuencias son grandes. El precio que pagar por tal decisión es alto, sumamente costoso. Teniendo ojos, no verás, ni teniendo oídos, oirás. Por tu decisión, por esa rebeldía, por esa necedad de decir, no hay Dios, tu corazón que tú mismo has endurecido, será endurecido por Dios aún más. Y si Dios la endurece, si Dios endurece tu corazón, ¿quién la puede suavizar? Nadie. Y luego que el juicio para tu vida vendrá. Charles Spurgeon dijo, el mismo sol que derrite la cera es el que endurece el barro. El mismo sol. El mismo evangelio que derrite a algunas personas al arrepentimiento, ese mismo evangelio endurece a otros en sus pecados y perdición. ¿Qué hará el evangelio de Dios en tu vida? ¿Te dará un corazón de carne en donde declararás que Jesucristo es Rey? ¿O vas a poner tu corazón como piedra y duro y dirás, no hay Dios? Faraón no está. Su corazón fue endurecido. Los fariseos no están. Ellos endurecieron su corazón.
Ese pueblo incrédulo que también no quería creer en Jesucristo tampoco está. Concluyo con este pasaje. Regresemos a Isaías 6:10. Isaías 6. Isaías 6:10. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por la palabra? Amén. Aleluya. Isaías 6:10. Terminemos lo que Dios le dijo a Isaías. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, Isaías, ¿hasta cuándo, Señor, predicaré? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morada, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Noten, el juicio de Dios había llegado. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aleluya. Aunque muchos se van a perder por su propia decisión, sin embargo quedará un tronco santo. Sin embargo quedará un remanente que sí va a creer. Aleluya. Cristo dijo que grande es la puerta que lleva hacia la perdición y pequeña la puerta que lleva a la salvación. Y pocos son las que entrarán por ella. ¡Qué tremendo! Es decir, más se van a perder de los que se van a salvar. Tú que estás aquí escuchando este mensaje, es tu noche para ser parte de ese tronco santo. Para ser parte de ese remanente que sí cree en Dios. Aleluya. Parte de ese remanente que dice, Jehová Dios, tú eres el Señor de mi vida. Voy a leer un versículo más, uno más, y con eso concluimos. Vayan conmigo a Juan capítulo 12. Juan 12, 48. Repito y digo, yo sé que este mensaje es fuerte, pero es la verdad. Y la verdad nos hará libre. Amén. Miren lo que dice Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ¿qué decisión tomarás? ¿Serás los que creen o los que no creen? Aunque muchos se van a perder por su propia decisión, sin embargo, tú puedes ser salvo en esta noche. Aleluya. Y bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos para el día de hoy. Continuamos con los siguientes 3 tipos de corazones la siguiente semana. Vamos a orar. Aleluya. Señor Dios, bendito Rey, te damos gracias por esta palabra.